sí, último desplazamiento de la temporada, ya solo nos quedan 2 partidos, uno fuera para acabar la temporada en casa, entonces yo creo que estas 2 semanas es muy importante mantener la motivación. Yo creo que las jugadoras son profesionales, ¿no? Entonces en el momento que entran a jugar y entran en pista se olvidan un poco de que se nos jugamos algo en la clasificación o no. Ellas quieren dar lo mejor porque son profesionales y porque también quieren disfrutar y disfrutan compitiendo. Entonces bueno, esa es la línea que tenemos que llevar, competir cada entrenamiento, competir cada partido y acabar con buenas sensaciones y si es posible con victoria pues mucho mejor. No, nos toca un rival complicado que ha aspirado un poco a todo, que está ahí en esa parte de mitad de la tabla mirando hacia arriba, hacia los grandes. También es verdad que han tenido ellos un calendario complicado después del confinamiento, han tenido muchos partidos aplazados, la Copa de la Reina, la Eurocup, pero bueno, eso tiene un punto bueno y un punto malo, ¿no? El punto bueno a nuestro favor quizás es que no llegan con toda la energía que deberían de llegar, pero también hay una contra y es que están compitiendo mucho estos días, están jugando muchos partidos y eso también les da mucha capacidad de saber resolver durante el partido. Tienen mucha rotación, es un equipo que juega muy bien con el pase, es un equipo que juega muchos indirectos con muy buenas tiradoras, donde destaca especialmente Angie Björklund, es una excelsa tiradora y son capaces también de encontrar muy bien en pick and roll a sus jugadoras interiores. Entonces bueno, juegan muy bien ese 2 contra 2, ya sea en indirectos o en pick and roll, que es un poco lo que tenemos que intentar, ¿no? Aislar ese 2 contra 2, ayudar entre todo el equipo y conseguir que no nos saquen ventajas. Y a partir de ahí, bueno, intentar correr, hacer nuestro juego e intentar competir al máximo cada minuto del partido.